Paz de Cristo, hermanos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a iniciar la predicación de esta tarde con el tiempo de edificar que tenemos ahí en la parte final de Eclesiastés 3:3. Edificar es lo contrario de destruir. Y en el aspecto espiritual estuvimos viendo en una serie de predicaciones que para poder que haya edificación, primero tiene que haber destrucción. Cuando el Señor nos salió al encuentro para cambiar nuestras vidas y cambiar el rumbo de nuestras vidas, Él se encargó de destruir, podemos aplicar esta palabra dentro de nosotros, toda aquella carnalidad que denotaba una incredulidad que se manifestaba en las vivencias diarias de nuestras vidas y que no hacían posible que entrara en escena una edificación en el tono bíblico en nuestras vidas. El Señor tuvo que despejar el camino, Él fue el único que pudo hacerlo para poder que nosotros empezáramos a experimentar esta bella palabra edificar. Edificar en el aspecto literal quiere decir construir. Construir principalmente edificios, casas, entre otras cosas. Pero edificar ya en el aspecto espiritual viene siendo la acción mediante la cual, usando palabras y un testimonio ordenado, se anima a otros a crecer en el Señor. Y es lo que nosotros podemos llamar que en nuestras vidas nos edificamos en la palabra de Dios. Y con ello estamos diciendo que sentimos determinado grado de crecimiento al percibir mediante la palabra de Dios conocimientos que antes no conocíamos o no entendíamos, y que al entenderlos sentimos nosotros que nos fortalecemos, que tenemos más variedad de armamento para combatir contra el pecado. Esa es la definición de la palabra edificar. Gloria a Dios. Pero quiero que me acompañen ahí al libro de Génesis capítulo 11 y vamos a ver en la escritura al menos hasta donde yo he leído, esta palabra de una manera muy significativa. No es la primera vez que se menciona, pero sí es la primera vez que se menciona con un significado muy importante.
Acompáñenme del versículo 1 en adelante, dice así. Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Hasta ahí por lo pronto. Gloria a Dios. No sabemos de cierto cuántos años habían pasado después del diluvio. Pero una de las cosas que Dios le ordenó a Noé cuando lo sacó del arca, a él, a sus hijos, a su esposa y a las esposas de sus hijos y a todos los animales que estuvieron con él en el arca, le dio el mandamiento que se fructificaran y que se dispersaran sobre toda la faz de la tierra y que la poblaran. Eso fue lo que Dios le encargó a Noé. Hasta aquí, tanto antes del diluvio como después del diluvio, no se conoce por la palabra de Dios que haya habido una variedad de lenguajes. Es de suponerse, y nosotros podemos darlo por así de cierto, que el lenguaje que originalmente el Señor les dio a Adán y a Eva para que se comunicaran verbalmente entre ellos, y después con sus hijos que nacieron y los que siguieron viniendo, las siguientes generaciones, era un mismo lenguaje. No había problema de comunicación entre ninguno de los seres humanos, aunque vivieran en lugares distantes. Al encontrarse unos con otros, no tenían problemas de comunicación, como sí existe hoy en día. Y así estaba la humanidad después del diluvio. No sabemos cuántos años habían ocurrido, pero de acuerdo a lo que nos dice el capítulo 10, versículo 10 de este mismo libro, refiriéndose a uno de aquellos personajes sobresalientes de la antigüedad que se llamó Nimrod, dice 10:10, y fue el comienzo de su reino Babel. Hasta ahí, mis hermanos. Y ahí menciona una serie de ciudades más. Pero Babel, ahora aquí nos está ya diciendo el Señor a través de Moisés, quien fue quien escribió este libro de Génesis. Génesis significa origen o comienzo. Y Moisés nos está relatando aquí la actitud que tomó la humanidad que poblaba la tierra en aquel entonces, después de que salieron del arca y después de que empezaron a multiplicarse allí en los alrededores. Después
dice que salieron de oriente y encontraron una llanura en la tierra de Sinar. Todo esto son sucesos muy antiguos que no se tiene una certeza exacta de la ubicación de esta llanura, pero es de suponerse que estaba hacia el lado occidental, o sea, con rumbo hacia donde se iba a encontrar con los años lo que hoy viene siendo el país de Israel. La expresión cuando salieron de oriente. Oriente se entiende que es la parte geográfica. No tengo aquí un mapa, si no les mostrara exactamente de dónde más o menos se entiende lo que es oriente y de dónde ya se entiende lo que es occidente. Pero salir de oriente es dirigirse en dirección hacia el lado opuesto, que es occidente. Pero no tenemos nosotros datos exactos para explicar la ubicación geográfica exacta de esta llanura de Sinar, pero sí podemos establecer con seguridad, como nos dice aquí la palabra de Dios, que se establecieron ahí. Empezaron ellos a hacer sus tiendas, sus moradas, y se empezaron a ubicar en gran número ahí, en miles de números. Y ahorita les voy a decir por qué me atrevo a decirles yo esta cantidad de miles. Pero, hermanos, antes de esta edificación, hay otras, edificaciones en la palabra de Dios que hubo antes del diluvio. Pero esta quise verla porque estamos viendo en primer lugar el tiempo de edificar, y en segundo lugar porque esta es una edificación, fue un tiempo de edificar que marcó límites de la humanidad, marcó una forma de vivir, inclusive, obviamente una forma de comunicarse entre ellos también, pero sobre todo lo que debe llamarnos la atención con esta actitud de aquella humanidad, de aquel grupo de gente que podemos nosotros, hermanos, deducir con toda seguridad de que tuvieron una numerosa asamblea. Se debieron haber llamado, citado para platicar sobre esta construcción. No fue algo que alguien dijo así nada más, sino que llegaron al acuerdo. Y de aquí vamos a ver nosotros algunas actitudes que están manifiestamente en contra de lo que Dios le había ordenado a Noé y también a todos sus descendientes. Que Noé indudablemente se los dijo a sus descendientes y aquellos a los otros, y no sabemos exactamente en qué generación estaban a estas alturas. Pero sí, la actitud que tomaron de llegar al acuerdo unánime de edificar una ciudad, más adelantito en el versículo 9 vamos a saber que esta ciudad fue Babel. Babel significa confusión. Y
En esta ciudad, no sabemos si fue en el centro de ella o fue en otra ubicación, dijeron: vamos a construir una torre cuya cúspide llegue al cielo. La palabra cúspide quiere decir la parte más alta de esa torre, de ese edificio o de ese rascacielos. Sí. También acordaron, además de construir, de edificar esa ciudad y esa torre, buscar un nombre célebre que los identificara a todos. Ponerle un nombre a esa ciudad, y con ese nombre ellos iban a perdurar a través de los años. Y la razón por la cual ellos pensaron en escoger un nombre, dice: por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esta expresión está indicando que su intención era contradecir y oponerse tajantemente a lo que Dios le había ordenado a Noé, y por conducto de Noé a ellos mismos también. Acá en 9:9 quiero leerlo, aquí mismo en Génesis. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, desparrámense, dispérsense sobre toda la tierra. No piensen ustedes en quedarse aquí nomás, en esta región. La tierra tiene que ser poblada, y aunque no lo dice aquí literalmente, pero está implícito, tanto por seres humanos como por todas las especies animales que salieron del arca. Pero aquí vemos nosotros a aquella gente que no estaba dispuesta a esparcirse sobre la faz de toda la tierra, pero ellos de alguna manera sabían que Dios así lo había ordenado, y de alguna manera ellos pues consideraban que lo que Dios había dicho era algo muy propenso a llevarse a cabo, y dijeron: antes de que eso llegue a suceder, vamos nosotros a realizar esta construcción y a ponerle un nombre. ¿Para qué? Donde quiera que nosotros estemos, se nos identifique con el nombre de esa ciudad. Y hermanos, pues Dios, que ve la actuación, la actitud de los corazones, Él vio no solamente esa idea en teoría, sino que los vio ponerse manos a la obra. Y empezaron ellos a hacer mucho ladrillo. Antes, por lo que nos dice aquí, los versículos leídos, usaban la piedra, pero Dios empezó a darles luz en la medida que Él lo fue considerando necesario, para abrirles el entendimiento y que vieran que se podía cocer el barro con el fuego, y que de esa incineración del barro, ese barro iba a quedar
muy duro, muy compactado, y que se le llama aquí ladrillo. El ladrillo pues viene desde aquel entonces. Sirve para edificar grandes construcciones. Y empezaron, hermanos, sin ningún problema, a hacer los cimientos. Primeramente la ciudad, y después empezar a edificar esa enorme torre. No sabemos hasta qué nivel la llegaron a edificar, pero durante todo el tiempo, que pudieron haber sido años los que estuvieron ahí edificando, no tuvieron ningún problema ellos de nada. ¿Por qué? En primer lugar, porque tenían el mismo lenguaje. No había problema de comunicación. Desde aquellos que iban dirigiendo la obra como ancestrales arquitectos, y todos los que estaban tomando parte en llevar a cabo aquella obra, tenían una comunicación clara. Pero había algo todavía más importante, porque a veces la comunicación no es la decisiva, sino que tenían ellos una unión tal en esa idea, en ese plan, en ese propósito, que estaban trabajando como un solo hombre. Lo que decía uno, el otro lo apoyaba, lo secundaba, y ahí estaban, pasándose el ladrillo, pasándose el asfalto. No podemos decir de otros materiales, pero había varios materiales de construcción, y la construcción iba así, mis hermanos, iba sobre ruedas y con rapidez, hasta que el Señor desciende del cielo para ver la ciudad y para ver la torre. Como diciendo el Señor, esto yo no les dije que hicieran. Esto ya no está de acuerdo a lo que yo le dije a Noé. Pero solamente el Señor, hermanos, tiene la manera, y muy sencilla y muy fácil, de hacer cumplir su palabra, cuando nosotros los humanos no queremos entrar en razón y cumplirla con humildad, con sumisión. El Señor tiene muchos medios para hacerlo, pero en esta ocasión Él quiso tomar una medida súper efectiva, y esa medida fue quitarle a todos prácticamente, si acaso dejaría a uno nada más con aquel idioma que venían hablando desde Adán. ¿Y cómo lo hizo el Señor? ¿Quién sabe? De pronto apareció uno hablando inglés, otro francés, otro chino, otro español, otro portugués, hermanos, de tal manera que fue un caos de ahí en adelante. No sabemos si fue durante la noche, y que al amanecer, al levantarse cada uno de ellos, buenos días, oh, good morning, ¿qué dirá este? Pues vamos a darle duro para seguirlo. Te entiendo, ¿qué me dices? Ya nadie hablaba el mismo lenguaje. Actualmente hay aproximadamente 5,000 idiomas sobre la tierra. Es por eso que yo les dije, mis hermanos, que fueron miles los que se agruparon para llevar a cabo esta obra. Porque 5,000 lenguajes, tuvo que haber habido mínimo 5,000 personas ahí, porque de ahí para acá se arrancó esa diversidad de lenguas. Y claro,
Los hijos que les iban haciendo, iban siendo enseñados en ese lenguaje. Entonces, como no pudieron ya comunicarse, aquella obra quedó en el abandono. Entonces sí, vámonos a agarrar camino. Vamos a buscar otras tierras en donde vivir, porque aquí ya no nos entendemos. Una edificación que tuvo como objetivo desafiar los propósitos de Dios. Fue un tiempo de edificar que de alguna manera Dios no aprobó y lo frustró. Repito, no sabemos hasta qué altura llegó aquella torre. Podemos deducir nosotros que la ciudad se terminó, se concluyó, pero la torre ya no. Ahí quedó trunca, empezada. Y con el tiempo, pues, y con el paso de los años, la erosión empezó a erosionarse y a quedar finalmente convertida en polvo. Y todo aquello que entra en desobediencia con el Señor, a eso queda reducido, finalmente en polvo. Dios le dijo a Adán, seguramente a Eva también, de ese fruto no comerán. El día que de él comieren, van a morir. De cierto morirán. Y cuando llegó el momento de enfrentar esa tentación mortal, ellos no pudieron decir que no. No supieron decir que no. El resultado fue la desobediencia y finalmente quedar convertidos en polvo por mandato de Dios. Vamos a Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. Otro acontecimiento bíblico que vemos nosotros, hermanos, en la palabra de Dios, de tiempo de edificar. Y vamos a ver qué tipo de edificación es la que nos dice la Escritura a través de Nehemías. Dice así, versículo 11 en adelante. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví.
y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Y les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Amén. Hasta ahí, mis hermanos. Termina en el versículo 17 del contexto leído. Edifiquemos el muro de Jerusalén. Más bien iba a ser una reedificación. Hermanos, cuando Nehemías empieza a escribir este libro, en el capítulo 1, él tenía, por información de un compatriota de él, que de alguna manera había escapado de la mortandad que Nabucodonosor con todo su ejército había ocasionado en la ciudad de Jerusalén y otras ciudades de Israel. Esto por mandato especial y directo de Dios. Y ese cautivo, o ese que había quedado en la cautividad, dice en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, para evidenciar que Nehemías, cuando estuvo inspeccionando eso que leímos en el contexto, destrucción del muro, de las puertas, etc., él ya sabía que había eso, pero él no sabía hasta qué punto. En este mismo libro, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Aquí le informan a Nehemías que todo era destrucción en Jerusalén. Las casas, el templo, los muros, las puertas. Las puertas se está refiriendo a las puertas del muro. Eran unas gigantescas puertas pesadas, mis hermanos, instaladas mediante unas antiguas bisagras gigantescas, con las cuales se hacía posible que entre 2, 3 o 4 hombres pudieran abrir empujando la puerta. Pero eran puertas grandísimas de cedro y muy pesadas. Esas puertas eran cerradas normalmente antes del oscurecer y se abrían a una hora temprana de la mañana. Y así permanecían normalmente abiertas durante el día. Y todo eso le informan a Nehemías. Dice: está todo destruido. Y aquellos, los que menciona aquí de la cautividad, fue gente que el rey Nabucodonosor, a través de sus capitanes, dejaron allá en Jerusalén. Gente pobre que no tenía patrimonio, y ustedes se quedan aquí para que labren las parcelas, las tierras, las viñas, para que las cultiven, para que no se monte todo esto aquí, ni se multipliquen las fieras. Y dejó a esa gente ahí, pero en una situación muy precaria, en medio de destrucción, en medio de una crisis
extrema de pobreza. Ahí estaba esa gente, dice, están en gran mal y afrenta. Y la ciudad de Jerusalén, sus muros y sus puertas están destruidos. Cuando Nehemías, cuando leemos nosotros el contexto de 2:11 en adelante, que es el que ya leímos, hasta el 17, Nehemías, antes de llegar, porque empieza el versículo 11 diciendo, llegué pues a Jerusalén, pero antes de esto, hubo una historia de un viaje muy largo, porque Nehemías, que también fue uno de los cautivos que fue llevado a Babilonia, como dice allí, Susa es la capital de Babilonia, entre muchos otros, entre miles, fue llevado cautivo. Y de alguna manera, mis hermanos, los monarcas extranjeros miraban al pueblo judío con cierta simpatía. ¿Por qué? Porque Israel fue un pueblo que tuvo fama y tiene fama todavía en estos tiempos por el hecho de haber sido el pueblo que Dios escogió para que mediante él viniera aquel Mesías Salvador y como consecuencia llegara la salvación hasta los confines de toda la tierra. Y sabían que Israel era un pueblo en el cual Dios había fijado su atención y había tenido un trato muy especial con ese pueblo. Y por las experiencias que sabían de cómo había salido de Egipto, de cómo Dios abrió paso delante de ellos para que tomaran posesión de la tierra de Canaán, de cómo desalojó a aquellas naciones idólatras que vivían allí, etcétera. Todo eso, las naciones antiguas sabían de que Israel no era un pueblo cualquiera, que tenía algo especial, como lo tenía y como lo sigue teniendo. Ahora, como consecuencia, entre otras razones posibles, los reyes acostumbraban tomar de los judíos a quienes ellos consideraban con aptitudes para que desempeñaran trabajos en palacio, en el reino. Y Nehemías fue uno de ellos. Se nos dice que aquel rey que gobernaba en aquel entonces, de nombre Artajerjes, lo designó como su copero. ¿Qué cosas, mis hermanos? Lo escogió. Tú eres el que me vas a dar la copa de vino todos los días por la mañana. Y tenía que llenar ciertos requisitos. Tenía que tener un semblante alegre, que transmitiera ánimo, alegría. Pero cuando supo de esta noticia, dice que no pudo traer ese semblante de alegría. Su rostro denotaba tristeza, aflicción, sufrimiento. Y cuando le lleva la copa al rey, en la próxima ocasión, le dice el rey, ¿por qué está tu rostro así? No se sabe que estés enfermo. Y una actitud de esas, hermanos, podía ser más que suficiente para que el rey lo mandara a decapitar, para que el rey lo mandara matar. Pero Nehemías le explica, ¿cómo no voy a estar triste? Si he recibido la noticia de que la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, dice, está destruida. Sus muros están derribados y sus puertas quemadas a fuego, dice. Eso, mi señor rey, me tiene a mí muy triste. Bueno, le dice el rey, ¿qué puedo hacer yo para ayudarte
en esta situación en que estás. Y ya le dijo, yo te pido que me permitas ir, que me des permiso para ir a Jerusalén y reedificarla otra vez, reedificar los muros, ponerle otra vez sus puertas. Bueno, ¿y cuánto tiempo vas a durar? ¿Cuándo piensas regresar? Y ya dice, tanto tiempo aproximadamente, para tal tiempo yo ya estoy aquí de regreso. Ok, vete, que te vaya bien. Le da todas las cartas de autorización necesarias, le facilita tropas del ejército para que lo acompañen. Y por fin leímos en el contexto, llegué a Jerusalén, dije. Una vez que llega, dice, estuvo 3 días ahí. Hermanos, pero para que nosotros entendamos la condición anímica de Nehemías, necesitaríamos haber vivido allí. Pero nosotros podemos forjarnos más o menos ese cuadro. ¿Por qué? Porque, pues de alguna manera todos tenemos una ciudad en donde están nuestras raíces. Yo, siendo sincero todavía, yo siento tener las raíces todavía en Guamúchil, Sinaloa, México. Y de vez en cuando me llegan esas ventoleras de querer irme para allá otra vez. Lo conozco la ciudad, conozco la plazuela, conozco Palacio Municipal, conozco los edificios públicos, conozco las principales zonas de la ciudad, obviamente la colonia en donde Dios me concede tener una casa allá. Pero de pronto, mis hermanos, que me digan que fue destruida la ciudad. Dejaron caer una bomba atómica ya, puros escombros. Y que Dios me conceda llegar y que llegue allá de noche y que no sepa ni dónde está el Boulevard Rosales, ni la avenida Matamoros, ni el Escobedo, ni el Emiliano Zapata, que es por donde está la casa de su servidor. Pura ruina, puro destrozo. Sí, yo, al pensar en esa situación, de alguna manera, no en su totalidad, pero de alguna manera, en alguna proporción, comprendo a Nehemías cuando ve esa destrucción, ese cuadro. Y él no le dice a nadie, solamente dice que estuvo 3 días ahí. Después, cuando llega la noche, después de 3 días, se sube a su cabalgadura porque era el único caballo, burro, mula, no sé qué era. Se sube, se hace acompañar de unos pocos, pero no les dice que él tenía el plan de edificar los muros de Jerusalén en primer lugar. Y se va abriéndose paso por donde podía. Hubo una parte donde ya no había ni cómo pasar, pero se regresa y le busca por allá. Y inspecciona la ruina total en que estaba su ciudad. Y entonces les dice a sus compatriotas que le habían acompañado, porque a varios judíos aquel rey les concedió irse con Nehemías a Jerusalén, acompañarlo y ayudarle en el propósito que él llevaba de edificar el muro. Les dice: vamos ahora nosotros a empezar a edificar el muro de Jerusalén. Vamos nosotros a empezar otra vez a darle vida a esta ciudad que está en total destrucción. Esa condición nos lo dice la parte final del versículo 17 que leímos, que los tenía en oprobio. Esta palabra significa burla, vergüenza o deshonra ante los demás. Así estaba el pueblo judío, en burla, en vergüenza y en deshonra. Eran objeto de burla, eran objeto de humillación,
Y no podían ellos, perdón, poner defensa, porque todo estaba destruido. Pero dice, una vez que los muros sean edificados otra vez, nosotros lo vamos a edificar, vamos a sentirnos de alguna manera protegidos. Y ya no cualquiera se va a atrever a acosarnos. Edificación. Vimos aquella de Babel, donde Dios confundió el lenguaje de la humanidad. Estamos viendo aquí edificar el muro de Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque Jerusalén, de alguna manera, es el prototipo de aquella ciudad celestial en donde usted y yo tenemos la esperanza de ir a vivir un día. Aquella tiene muros, tiene puertas, de los metales preciosos más valiosos, oro. Esta, pues, era de materiales aquí que se destruyen con el tiempo, pero esta ciudad de Jerusalén empieza a ser reedificada, empieza a ser edificada. Y vamos nosotros a ver, mis hermanos, cerramos nuestras Biblias, terminamos la predicación, pero antes de concluir, solamente quiero decirlos, porque este va a ser el punto de partida, si Dios lo concede, la próxima predicación. Cuando se trata de edificar, como en este caso vimos, edificar los muros de Jerusalén en el ámbito terrenal, esto nos va a llevar al ámbito espiritual. Y cuando se trata de edificar, tanto en el ámbito terrenal como en el ámbito espiritual, para Dios, ya sea un templo, una casa pastoral, etcétera, se va a levantar una serie de oposición, se van a levantar una serie de enemigos para tratar de impedirlo. Esto nosotros lo tenemos experimentado, pero vamos a verlo con una tanta claridad en la palabra de Dios. Vamos orando, mis hermanos, y así terminamos ya este servicio.